Muy buenas tardes amigos de Cablevisión, Canal 21. Les doy la bienvenida al programa El Mediodía de la Salud. Como justo todas las semanas estamos tratando temas de salud muy importantes que incumben a toda la familia. Hoy, exactamente este próximo martes 24 de marzo, vamos a estar celebrando el Día Mundial de la Tuberculosis. Y justamente hoy vamos a tratar sobre este tema tan importante en la vida de las familias peruanas. Para ello estamos con la licenciada en Enfermería, Giovanna Vargas Chachapoyas, con quien vamos a conversar todo lo referente a este tema. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Licenciada, empecemos. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Cómo lo podemos explicar a los televidentes? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, ¿no?, que es causada por una bacteria que se llama bacilo de Koch. Esta bacteria principalmente ataca los pulmones y también puede atacar al cerebro, al estómago, los genitales y otras partes del cuerpo. Justamente aquí usted nos ha traído un portafolio, ¿verdad? Con el que nos puede ayudar a explicar. A ver. Bueno, entonces acá vemos una figurita donde, por ejemplo, esta persona está tosiendo, ¿no? Y acá al costado hay una persona, de repente que está sana, no sabemos, pero la persona no se está cubriendo. Entonces, entonces hay que tener bastante énfasis en cómo se debe contagiar, bueno, esta enfermedad de la tuberculosis. Y esta es una escena muy común, ¿no? En la que quizás va más allá de los buenos modales a la hora de nosotros, quizás estamos con todos, tosemos delante de algún pasajero. Claro, ¿no? hay que cubrirse sobre todo. Como eso ya lo había venido explicando, ¿no?, que es la tuberculosis, como les dije, que ataca principalmente a los pulmones, ¿no? Acá vemos, pero no solamente a los pulmones, sino va a atacar el cerebro, va a atacar a los riñones, al estómago, los genitales y otras partes del cuerpo. Ok. Acá es justamente las formas de contagio. ¿Cómo nosotros nos podemos reconocer si tenemos tuberculosis? Bueno, la forma de contagio de la tuberculosis es cuando una persona enferma con tuberculosis tose o estornuda cerca de una persona sana. Entonces ahí le va a transmitir la bacteria que es el bacilo de Koch. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cuáles son los síntomas, justamente, ¿no? Bueno, ¿cómo reconocer? Uno de los principales síntomas de la tuberculosis es tos con flema por más de 15 días. Después también la persona pierde el apetito, baja de peso, ¿no?, como lo ven acá, ¿ya? También por las noches tiene fiebre y sudoración y además se siente cansado el paciente. Principalmente, licenciada Giovanna, ¿a qué edad ataca la tuberculosis con mayor fuerza? Bueno, no hay una edad específica, pero sí los niños recién nacidos se pueden prevenir de la tuberculosis, ¿no? Desde pequeños nosotros ya nos podemos prevenir contra esta enfermedad, que es con la vacuna de la BCG. ¿Esta tos necesariamente implica que también el paciente pueda botar sangre, pueda arrojar sangre? Depende del nivel de la enfermedad, como esté avanzado, puede que el paciente bote sangre. Es decir, por ejemplo, hay un caso en el que una persona no necesariamente tiene más de una semana que está con el síntoma de la tos, pero quizás tiene unos 2 días de tos y ya arroja sangre. ¿Es un síntoma de alerta también? Sí, es un síntoma de alerta, ¿no? Entonces se debe acercar al hospital o el centro de salud más cercano y hacerse un examen el paciente. Entonces para detectar en sí si es la enfermedad o no. Ok, a ver, tenemos otra ilustración por acá. Sí. ¿Qué se debe hacer, no? ¿Cuáles son las precauciones que nosotros debemos tener? Esto implica el tratamiento cuando una persona ya tiene tuberculosis, ¿o son las precauciones que debemos tener a manera de prevención? Bueno, claro, sí, es esa manera de prevención, ¿no? Okay. El paciente lo que debe hacer, bueno, es ir inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir, por ejemplo, el diagnóstico, ¿no?, a través de un examen que se le llama baciloscopía. Es un examen del flema, ¿no? Aparte de ello, bueno, acá ven, ¿no?, la imagen del laboratorio, ¿no? Y bueno, eso es en sí, y también debemos saber que es gratuito, ¿no? Es gratuito, no se cobra nada. ¿En qué consiste el examen de
Baciloscopía, ¿no? es un examen de flema o de esputo, ¿no? Que el paciente lo debe poner la flema en un frasco al momento de despertarse. No puede cepillarse, no puede ingerir alimentos. Okay. Son 2 muestras además. ¿Y el tiempo que dura para poder acceder a los resultados? El tiempo son de 24 horas. 24 horas. Ajá. Exactamente en un día puede ir el paciente y recoger los resultados. Claro, los resultados, sí. Ok, a ver, pasamos a otra ilustración. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se cura, no? Bueno, a ver. Para curar en sí la tuberculosis se debe recibir el tratamiento, ¿no? Que son de 2 meses, de 6 meses, disculpe, ¿no? Bueno, también no hay que abandonar el tratamiento, ¿no? Y bueno, si es que el paciente ya no acude al tratamiento, bueno, puede hacer más resistencia las bacterias. Y por ejemplo, hay que seguir un tratamiento durante 6 meses, nos dicen, ¿no? Supervisado por el personal de salud. Ajá. Hay muchas veces que quizás el tiempo del tratamiento debe extenderse. ¿Es 6 meses para todo paciente generalmente? No, como le digo, hay pacientes que, por ejemplo, abandonan el tratamiento, entonces esos pacientes reciben el tratamiento por 1 año, ¿no? En todo caso, hay otros tipos de pacientes que, por ejemplo, tienen VIH, entonces es más largo el tratamiento. Ok, licenciada, quería detenerme aquí justamente en este punto. Hay muchas personas que quizás ya están infectadas con el virus de VIH y deben ser más propensas a adquirir una enfermedad de tuberculosis. Cuéntenos acerca de este tema. Bueno, hay personas que tienen el VIH, ¿no? Entonces, por lo tanto, son personas débiles, son personas que tienen su inmunidad baja, ¿no? Entonces, en ellos hay que tener bastante cuidado porque como ellos están un poco débiles, es ahí donde se va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Muchas veces nosotros podemos tener las bacterias, pero no desarrollamos la enfermedad porque estamos bien alimentadas, pero en los casos de ellos no, porque están muy débiles, como yo lo expliqué. Justamente estaba leyendo una información de la Organización Panamericana de la Salud y sitúa al Perú como uno de los 3 primeros países que cuyas personas tienen tuberculosis. ¿A qué se debe el contagio, a pesar de haber quizás información? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la realidad? Por ejemplo, aquí en Ferreñafe, ¿cuáles son las causas por las que las personas van y se les detecta tuberculosis? Quizás es la pobreza, porque hay un gran nivel de pobreza aquí en Ferreñafe. Exactamente, es el nivel de pobreza que hay acá, ¿no? Por ejemplo, los niños no se alimentan bien. Y no solo la pobreza, también la forma como viven, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento, por ejemplo, el hacinamiento de las viviendas, ¿no? Por ejemplo, en casa no hay mucha ventilación, no hay mucha iluminación. Entonces, todo eso va a influir a que la persona de repente se enferme de esta enfermedad. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el ama de casa que está en situación de pobreza y que quizás ahorita, en estas épocas de lluvia, en donde el calor es mucho más adverso para todas las personas, incluso hay algunas personas que crían animales en sus corrales y justamente estas lluvias deterioran la casa? ¿Qué es lo que puede hacer los padres en este caso para que ayuden a cuidar la salud de sus hijos y la de ellos también? Claro. Bueno, hay que tomar conciencia sobre todo, ¿no? Porque esto no es una enfermedad nueva, esto es una enfermedad ya que en los tiempos anteriores ya se ha tratado, incluso se han dado charlas en los colegios, ¿no? Acerca de esta enfermedad. Lo que sí, bueno, como usted me dice, en casa de repente que hay en los animales, bueno, hay que tratar de hacer una división, ¿no? Si es que hay animales de repente que estén en un corral, ¿no? Por más pobre que esté la casa, de repente una ventanita por ahí, ¿no? Entonces la casa también tiene que estar limpia. Ok, muy bien. Y justamente estaba hablando de que el tratamiento era gratuito, ¿verdad? Para todas las personas. El tratamiento es gratuito. Exactamente, ¿nos puede explicar con mayor detenimiento en qué consiste el tratamiento que se le va a dar a los pacientes que tienen tuberculosis? Bueno, el tratamiento que se le da al paciente que tiene tuberculosis, primero es un diagnóstico, ¿no?
¿no? Entonces el diagnóstico es un examen de flema, ¿no? Donde el paciente arroja su flema por la mañana en un frasco, ¿no? Lo tapa bien y lo lleva inmediatamente al centro de salud. Bueno, y la segunda muestra que va a ser al siguiente día, pasado las 24 horas. Si el personal de salud lo requiere conveniente que sea más de 2 muestras, el paciente debe llevar más de 2 muestras, ¿no? Ok, y justamente cuando ya a la persona se le detecta que tiene tuberculosis, ¿cuáles son los procedimientos que debe tener? ¿En qué consiste? Quizás aplicaciones de inyecciones, medicamentos. ¿Puede explicarnos sobre eso? Claro, cuando el paciente ya tiene tuberculosis hay que aceptar la enfermedad, ¿no? No tiene que abandonarlo tampoco, ¿no? Y aparte de eso, bueno, primero que el paciente al momento de toser debe cubrirse, debe escupir la flema en un papel y debe arrojarlo a la basura. Debe estar bien alimentado también, y el paciente pues no debe continuar, ¿no? Que tiene que ser supervisada su tratamiento también. Aparte de ello, bueno, que el paciente de repente no esté aislado en casa también, ¿no? Hay que darle bastante afecto, cariño por parte de la familia. Eso, el soporte familiar es muy importante, ¿no? Sí. Contribuye porque atravesar por pasar esta enfermedad ha de ser muy difícil, ¿no? Como todas las enfermedades. Claro, sí, hay muchas veces que los familiares tienen miedo a contagiarse, pero en casa, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente tiene tuberculosis, pues debe estar protegido el paciente, ¿no? Debe ponerse una mascarilla para que no contagie a los demás familiares. Y en todo caso, al principio, al momento que se detecta a ese paciente que tiene tuberculosis, los demás familiares, todos en casa, se deben hacer un examen también para descartar la tuberculosis en ellos. Ok, este tema es muy interesante, muy importante para todos ustedes, queridos compañeros. Y bueno, nosotros nos vamos a nuestro primer corte comercial, pero vamos a regresar aquí en el Mediodía de la Salud.